está a cargo de este tema del caso de los incidentes de... ¿Es una interna de la barra de Sarmiento, doctora? Sí, podemos afirmar que es una interna de diferentes facciones, que todos son simpatizantes del club, con lo cual lo ideal sería que se unan por su motivo común, en definitiva, que es arengar al equipo, apoyarlo, acompañarlo en los diferentes encuentros, pero bueno, lamentablemente existen intereses entre las personas que hacen que se generen situaciones de conflicto como las que tuvimos el sábado, que nos puso muy en sobresalto, porque el panorama era tan confuso que realmente no sabíamos y tampoco podíamos distinguir entre los rumores que empezaban a correr, que eran realmente hasta de resultados fatales, hasta que ven involucrado a niños menores de edad, hasta que pudimos ir dilucidando, y para todo esto teníamos que estar abocándonos a obtener la información en la inmediatez. Tuvimos que hacernos presentes tanto en el IGA como con diferentes fuerzas policiales, empezar a lograr tomar video, filmaciones y así dilucidar. Y puedo decir en ese sentido que, bueno, de este enfrentamiento de bandas no arrojó un saldo más gravoso, afortunadamente, y todas fueron lesiones de carácter leve, que pudieron ser curadas, que pudieron ser rápidamente examinadas por los facultativos, y que las personas en pocas horas fueron dadas de altas, pero a su vez tuvieron que ser trasladadas a la sede policial para poder brindar las declaraciones pertinentes. Y en ese marco del encuentro deportivo, que debió ser de algarabía, de disfrute, terminamos con 5 aprendidos que tuvimos en el día de la fecha en la sede de la Fiscalía para poder realizar el acto material de defensa, imponerlos de las circunstancias por las cuales los señalamos. Tenemos no a todos con la misma figura, ¿sí? Por un lado, tenemos personas a las que señalamos por lesiones en riña, que es cuando no se puede distinguir a ciencia cierta quién causa el vestigio en la humanidad de la víctima. Entonces, en ese caso, colocamos la lesión en riña. Por otra parte, hemos tenido la figura del abuso de armas agravado por la situación de riesgo común creado para la seguridad de las personas, que tiene que ver cuando existen disparos de arma de fuego y que, aunque no lleguen a lesionar a nadie, sí crean una situación de peligro, es una figura de peligro concreto, donde se adelanta la punibilidad. Y también tuvimos que emplear la ley 24.192 de espectáculos deportivos por la propia incitación a que se formen grupos para ejercer actos violentos en el marco y con ocasión de un espectáculo deportivo. Así que esas fueron las variables que tuvimos por las cuales indagamos hoy a los 5 aprendidos. ¿Y declararon o no? La mayoría eligió declarar, solo uno de los imputados se abstuvo, pero el resto, cada uno dio su versión. Lo cierto es que esta versión, una vez contrastada con las imágenes, bueno, empieza a tambalear, porque las imágenes realmente no tienen una posibilidad de objeción. Claro. La situación es, sí es cierto, que no todos tienen la misma gravedad en el contenido injusto de lo que han protagonizado. No es lo mismo una lesión en riña, que tiene un máximo de 120 días de prisión, que hablar de ya un abuso de armas agravado, una aportación o una instigación en el marco de espectáculos deportivos que tiene un máximo de 6 años. Claro. Entonces, en base a estas circunstancias, es cómo va a ir cambiando y modificándose en los vaivenes la situación procesal de cada uno de los aprendidos. El motivo de todo esto, hablábamos de una interna, luchas de poder, ¿es eso más o menos lo que se ha podido indagar? En verdad nosotros, que yo hoy lo explicaba un poco, en estas figuras no tenemos que buscar una ultra intención en los sujetos, es decir, nosotros lo consultamos para entender el fondo de la cuestión, pero no siempre podemos llegar a cuál es el inicio del miedo entre estos grupos, porque a la luz de sus relatos, cada uno alega
que son simpatizantes, que acuden con sus familias, con sus hijos menores de edad y que nunca su intención es desencadenarlo. Y, de acuerdo con cada bando, pareciera que la lucha o el enfrentamiento la inició el restante. Claro. De manera que no nos podemos basar en lo que fueron las indagatorias, sino que tenemos que nutrirnos del resto de los elementos de cargo que podamos ir incorporando, sobre todo testimoniales de quienes sean ajenos a las facciones, porque si no todos tienen un interés, y el interés tiene que ver con preservar al que es más afín, al que tengo más cerca, al que no quiero perjudicar. De esa manera les cuesta mucho mantener un relato con la realidad. Por eso tenemos que lograr, e incluso exhortamos a cualquier vecino que haya podido capturar las imágenes que han ido circulando, que las hemos visto en muchos medios, que están incorporadas a la causa, que no duden en acercarse a la Fiscalía o comunicarse para poder prestar declaración testimonial. Claro. Porque la causa recién inicia. Si bien hoy tuvimos a los 5 aprehendidos que ya están en situación de acto material de defensa y pedimos la conversión en detención, todavía no está resuelta por el juzgado de garantías. Nosotros seguimos ahondando en la investigación y la idea es que esto no se vuelva a repetir, porque una situación de encuentro que es familiar, que tiene que ver con promover el deporte, las buenas costumbres, de ninguna manera puede terminar en este resultado.